Buenos días, hermanos. Amén. Bueno, contentos, les saludamos en nombre de nuestro Señor Jesús y les damos la más cordial bienvenida a este servicio. Saludamos también a las personas que nos ven por este medio. Deseamos que tengan un bonito fin de semana y en especial este día domingo. La alabanza que vamos a entonar es Paz en la tormenta. Nuestros amigos, personas que nos ven por este medio, dirán, ¿cómo puede haber paz en la tormenta? Es muy difícil que en una tormenta haya paz, pero sí la hay para nosotros, los que creemos en Cristo, los que hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesús. Podemos confiar en que Él va a estar siempre ayudándonos, incluso en la tormenta más feroz. Por eso podemos tener, y lo decimos confiadamente todos los que creemos en Jesús, que puede haber paz en la tormenta. Amén. Amén. ¿Nos acompañan? Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda
tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Si puedes tener Puedes tener paz en la tormenta, paz en la tormenta. fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz, en medio de la tormenta. En paz, Oh, paz. en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos siguen a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula Cristo con nosotros en la tormenta. Cualquiera de nosotros podemos experimentar diferentes problemas, dificultades, enfermedades en nuestra vida, llegando incluso a momentos que puede causar a cada uno de nosotros estados de profundo desánimo, tristeza, y en ocasiones incluso llegar hasta el punto de la depresión. Y esto es algo que afecta a todos, tanto a creyentes como no creyentes, personas buenas o personas malas. Todos podemos estar enfrentando algún tipo de dificultad. Pero en particular, en el caso de los cristianos, muchas veces cuando nosotros empezamos a caminar con Jesús, se presentan por el contrario diferentes pruebas en medio de nuestro camino. Sentimos de repente, en ocasiones incluso temor o angustia, incluso aún estando en presencia o en compañía de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Marcos se relata la historia de una tormenta en medio del mar por el cual los discípulos estaban pasando, y a pesar de que estaban contando en ese mismo momento con la compañía del Señor Jesucristo, y Él, el mismo Cristo, les había prometido que ellos iban a poder pasar de una orilla a la otra, aún así los discípulos experimentaron sentimientos de miedo, de terror, temor, angustia, al ver que la tormenta era muy fuerte, a tal punto que estaba a punto de zozobrar esa barca, y tuvieron que despertar a Jesús para que pudiera resolver el problema, porque Jesús, él más bien por el contrario, en vez de estar asustado, estaba completamente dormido, tranquilo allí en la barca en medio de la tormenta. Para poder comprender ese contexto, vamos a leer en una sola oportunidad toda esa historia que se encuentra en el Evangelio de Marcos. Y por favor, hermanitos, entonces los invito a que busquemos en nuestras Biblias Marcos capítulo 4
y leamos los versículos del 35 al 41. La palabra de Dios nos dice en Marcos 4, 35 al 41: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. Esto pasa en nuestras vidas, que pasamos por muchas tormentas, muchas pruebas, y actuamos al igual que los discípulos. Olvidamos que Jesús está con nosotros y sentimos temor. Incluso nos olvidamos de confiar en Jesús cuando nos encontramos en medio de muchas pruebas. Pero debemos tener en cuenta que nuestro caminar con Jesús no va a ser fácil. Van a haber pruebas, pero eso no significa que Cristo no va a estar con nosotros. O que de repente podamos pensar también que Jesús se haya olvidado de nosotros mismos. No, eso no va a pasar. Tengan en cuenta que Jesús no nos ha prometido que nuestro camino sea fácil, pero sí ha prometido que nuestro destino o que nuestra meta va a ser tranquila o va a ser gloriosa. Por eso es que nosotros debemos de confiar en Cristo a pesar de cualquier circunstancia por la que atravesemos. Muchas personas cometen el error de pensar que a Jesús no le importa por lo que nosotros estemos pasando, o simplemente que nosotros siempre vamos a estar con temor de repente a las cosas o problemas que tengamos que afrontar. En el caso de los discípulos, en esta historia que hemos visto en el Evangelio de Marcos, hemos notado que ellos tenían miedo o tuvieron miedo cuando estaban allí en medio del mar y tenían esa misión de pasar de un lado al otro. Pensaban de repente que a Jesús no le importaban por lo que estaba pasando. Entonces ellos tuvieron que despertar al Maestro, a Cristo. Jesús se levantó y con su poder reprendió la tormenta. Le dijo: calla y enmudece. Y en ese mismo instante esa tormenta completamente desapareció. Y la palabra dice que hizo una grande bonanza, es decir, que el cielo se despejó, el viento dejó de soplar, el mar estaba tranquilo, como si fuese un pequeño estanque, todo tranquilo allí. Incluso, pero también Jesús les reclamó: ¿y por qué ustedes no tuvieron fe? Les reclamó Jesús a los discípulos. Nosotros debemos confiar en Jesucristo y pasar también al otro lado de cualquier circunstancia negativa que se nos presente. Para eso debemos tener fe en Cristo. Jesús nos va a poner a prueba como lo hizo con sus discípulos. Les puso a prueba, y miren, noten aquí, Jesús les puso a prueba a los discípulos en algo en lo cual ellos tenían mucha experiencia. ¿Por qué? Recuerden que un buen porcentaje de los discípulos, ¿qué oficio tenían? Pedro, Juan, ¿qué eran? Pescadores, ¿no es cierto? Un buen grupo de ellos eran pescadores. Por lo tanto, como pescadores, estaban acostumbrados a subirse a un barco y a enfrentar eventualmente un viento fuerte o una tormenta en medio del mar. O sea, para ellos, en realidad, no era nada nuevo, ¿no es cierto? En ocasiones también nosotros vamos a experimentar pruebas en lo que más dominamos, de acuerdo a tu tipo de vida, tu profesión, etc.
Pero, ¿qué estamos aprendiendo de aquí, en esta experiencia de los discípulos? Que nosotros no debemos quedarnos allí en medio del camino, sino que tenemos que pasar al otro lado enfrentando nuestros problemas. Entonces nosotros no debemos tener miedo a los problemas. A lo que nosotros tendríamos que tener miedo es que Jesús no esté con nosotros. A eso sí le deberíamos tener miedo. Pero Jesús te ha prometido que estará contigo, ¿sí o no? Amén. Entonces no deberías tener ese miedo tampoco. Cristo entonces va a estar con nosotros en medio de la tormenta. En esta historia que hemos visto, que ha sido relatada en el Evangelio de Marcos, podemos entonces nosotros aprender a confiar más en Jesús en medio de las dificultades, y podremos también entender cómo el Señor va a actuar en medio de ellas. Y Cristo va a manifestarse en tu vida, particularmente en las dificultades, en diversas formas. Y esas formas las vamos a aprender justamente en esta historia que está en el Evangelio de Marcos. La primera forma en la cual Jesús actúa en tu vida en medio de una tormenta es a través de su palabra. La primera forma entonces, Cristo actúa en tu vida a través de su palabra. Y esto lo vamos a aprender, hermanos, en Marcos 4, 35 a 37. ¿Lo leemos? Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad del viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Fíjense aquí, la situación refleja fielmente lo que con frecuencia ocurre en la vida de todo creyente. Nosotros tenemos tiempos de refrigerio espiritual, significa tiempos en los cuales nuestra vida está libre de problemas, tenemos una vida tranquila, color de rosa, como quieras llamarlo. Pero esos tiempos de tranquilidad o de refrigerio espiritual muchas veces van a estar alternados con periodos de dificultad, de enfermedad, de tristeza o de prueba. No todo en la vida del creyente va a ser tranquilito, también tenemos dificultades. Y como vemos en este pasaje de Marcos, todo esto ya lo había preparado y ya lo había anticipado y dirigido el Señor mismo. Vamos a ver un poquito de geografía. El mar de Galilea está hacia el norte de Israel y curiosamente el mar de Galilea está por debajo del nivel del mar. Buena parte del territorio de Israel está por debajo del nivel del mar. La zona más profunda del planeta es la zona donde se encuentra el Mar Muerto, que está más o menos a unos 400 metros debajo del nivel del mar. El mar de Galilea también está en una depresión, se encuentra a 200 metros debajo del nivel del mar. Y esta zona el mar de Galilea se encuentra también rodeado por muchas montañas. Es por eso que, de acuerdo a esas características geográficas, los vientos allí en el mar de Galilea soplan con bastante intensidad. Y pues por eso es que se provocan en ocasiones violentas e inesperadas tormentas. Pero ese mar pues no es nuevo, no tiene miles o millones de años. Entonces la geografía de ese territorio ya era obviamente conocida por los discípulos de Jesús, que eran pescadores. Ya estaban acostumbrados al viento, las tormentas que pudiera ocasionar o producirse en esa zona. Pero en aquella ocasión en particular, esa tempestad habrá sido tan fuerte que causó pánico en los discípulos. Pero noten lo que dijo Jesús casi al inicio de estos pasajes. ¿Qué cosa le dijo Jesús a sus discípulos? Hay que subirnos a la barca y pasemos al otro lado. O sea, hay que cruzar ese mar de Galilea. Ellos se encontraban en una ciudad que se llama Capernaum y tenían que cruzar todo ese mar de Galilea y llegar al otro lado, a una región que se llama Gadara. Y está más o menos a una distancia de 12 kilómetros, o sea, tenían que recorrer
12 kilómetros de mar. Lo importante aquí es que Jesús les dijo que pasarían al otro lado del mar, que tenían que cruzar, que iban a pasar al otro lado. Eso sin importar las circunstancias que se puedan presentar o cualquier dificultad que se pueda interponer. Ahora, lo que Cristo dice o lo que Dios el Padre dice, ¿se cumple o no se cumple? Se cumple. Y si Cristo les dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, ¿es algo que se iba a cumplir o que no se iba a cumplir? Tenía que cumplirse. Era la palabra propia del Señor Jesús, ¿no es cierto? La palabra en ese momento la pronunció Jesús directamente de su boca, pero nosotros también tenemos la palabra de Cristo y la palabra de Dios el Padre a través de la Biblia. ¿Qué podemos aprender aquí? La palabra para un creyente debe ser como el ancla de una embarcación, de una barca o de un gran buque. Esa ancla va a servirnos a cada uno de nosotros en medio de las tormentas, y debemos recordar siempre lo que Dios ha prometido para nuestra vida. Y si Dios lo ha prometido, sin duda se va a cumplir. Los discípulos, allí en ese momento, cuando llegó la tormenta, olvidaron lo que Jesús les había dicho. Jesús les dijo, vamos a pasar al otro lado. Pero se presentó la tormenta y los discípulos se olvidaron del mandato y de la promesa del Señor. ¿Y qué pasó? El versículo nos cuenta que se levantó una gran tempestad, una gran tormenta. El viento fuerte, relámpagos, lluvia, y seguramente habían unas olas grandes allí en medio del mar. Y se asustaron. Pero, ¿qué nos está enseñando esta palabra? Al decirnos esta promesa que Cristo dijo, pasemos al otro lado. Que nosotros podemos estar seguros de que Cristo va a estar con nosotros. Y en aquella historia en particular, Cristo, como es Dios, Dios Hijo, y Él es omnisciente, Él ya sabía que iba a ocurrir una terrible tempestad. Pero sin embargo, a pesar de que Jesús ya sabía que iba a haber tormenta, Él le dijo a sus discípulos, de todas maneras, pasemos al otro lado. No le dijo, ahí al medio del mar nos vamos a hundir, ahí nos vamos todos. No le dijo eso. Pasemos al otro lado con toda seguridad, sabiendo que iba a haber tormenta. ¿Y por qué lo hizo? Porque en las situaciones prácticas, la única forma o la forma más adecuada de completar toda enseñanza teórica es a través de las pruebas. Nosotros estamos aprendiendo muchas veces de la palabra del Señor. Y Dios te va a edificar a ti a través de tu estudio bíblico. Pero en ocasiones también Dios va a permitir que tú puedas atravesar diferentes tipos de pruebas para que aprendas a aplicar ese conocimiento teórico a algo práctico en tu vida, y que también esa experiencia práctica y ese conocimiento teórico que tú tienes acerca de la palabra de Dios puedas enseñar a otras personas para que tú puedas apoyarlos. Ese también es el propósito. Entonces aquí vemos algo que es muy interesante, que los discípulos estaban escuchando al Señor predicando acerca de la importancia de la fe. Y pues es algo que nosotros también tenemos que aprender a desarrollar. Entonces, así como en ese momento se les presentó esa experiencia a los discípulos, también nosotros tenemos que aprender a poner en práctica las enseñanzas del Evangelio. ¿De qué? Aplicar en nuestra vida esas palabras que están en la Biblia y confiar también en las promesas que Cristo tiene para nosotros. Amén. Amén. Una segunda forma en la cual Cristo actúa en nuestra vida cuando tenemos dificultades es a través de su presencia. Y esto lo encontramos, hermanos, en el versículo 38 de Marcos 4. A ver, la palabra nos dice en este versículo: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron,
y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Prácticamente es como si los discípulos le hubieran dicho a Jesús: ¿no te importa que nos vamos a morir? Algo así, ¿no? Parafraseando. Pero Jesús no estaba en otro lado. Jesús estaba en la misma barca con ellos, ¿no es cierto? No es que lo llamaron por teléfono para que vaya con una barca ahí salvavidas, no. Jesús estaba ahí, en la barca con ellos. Pero a pesar de que Jesús estaba con ellos, los discípulos se asustaron y prácticamente es como si se hubiesen olvidado de que Jesús estaba con ellos. Ahora, Jesús estaba plácidamente dormido, durmiendo en la popa. La popa es la parte posterior de un barco. Y él era como el capitán de esa embarcación, a pesar de que estaba descansando. Y cuando nosotros tenemos esa idea de que Cristo estaba en ese barco como el capitán, también tenemos que poner en mente esto, que el capitán de la barca de tu vida, ¿quién debe ser? Jesús. Jesús debe ser el capitán de tu vida. Y debemos recordar que la presencia de nuestro Señor es algo que Él mismo nos ha prometido a todos los creyentes. Recuerden que en Mateo, el último capítulo de Mateo nos dice que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está en Mateo 28. Recuerden eso. Ahora, frecuentemente las dificultades se nos van a presentar en nuestro camino. Y cuando estás en ese momento, ¿a quién recurrimos? A veces tratamos de ver a un lado o al otro lado buscando a ver quién nos puede ayudar y nos olvidamos que Cristo, que es el capitán de nuestra vida, está ahí atrás de nosotros, presto para ayudarnos. Pero a veces nos olvidamos de eso. Por ejemplo, cuando tú piensas de repente iniciar una profesión, decidir tu carrera universitaria, quieres emprender un negocio, quieres construir una casa, tienes que asumir riesgo de cualquier tipo, o tienes que viajar al extranjero, no sé, cualquier situación compleja en la cual tú tienes que decidir. A veces tomamos solamente razonamientos humanos o pedimos consejo a tal persona, a mi vecino, etcétera, etcétera. Incluso confiamos en personas que no tienen conocimiento de la Escritura y quieres apoyarte en esas personas, cuando lo primero que tienes que hacer es orar para pedirle a Cristo que sea quien te dirija y que te dé la sabiduría para que tú puedas enfrentar ese problema o tomes una decisión trascendental en tu vida. Y nos olvidamos que Cristo debe ser el capitán de nuestra vida, que está ahí nomás, tranquilito, esperando que tú le llames y digas: Jesús, ¿qué hago con esto? ¿Cómo enfrento esto? O ayúdame. Los discípulos, al ver la tormenta, fácilmente se olvidaron de la palabra del Señor. Se lo olvidaron rapidito. Se olvidaron que Cristo les había dicho que ya iban a cruzar al otro lado y se llenaron de miedo. De igual forma, muchas veces un creyente fácilmente se olvida de la promesa de Dios cuando nosotros pasamos por momentos oscuros. Y pasa. Ahora, en este versículo, como les mencioné, se menciona la popa, que es la parte trasera de la embarcación. Ahí estaba Jesús. Y también se cita un cabezal. Cabezal es como si fuera una almohada. Y pues estaba ahí Jesús tranquilamente descansando, él en la parte posterior del barco. Pero noten en el relato de Jesús, en el relato de Marcos, diré, que menciona que Jesús no estaba preocupado, ¿no es cierto? Estaba tranquilo. El mar, la barca se movía así, se balanceaba, los truenos sonaban, el agua de repente hasta le salpicaba a Jesús, pero él tranquilo, no se despertaba, completamente tranquilo. ¿Qué demuestra eso? Él tenía una paz perfecta. ¿Por qué? Porque Él es soberano y está y tiene todo bajo su control. Además que Jesús tiene autoridad sobre toda la naturaleza. Y esa es la paz que Cristo también quiere compartir con el creyente. Amén. Entonces, a Jesús no lo despertó ese incesante movimiento de la barca, el fuerte viento que esa barca enfrentaba.
Ni siquiera el agua que entraba en la embarcación, porque el versículo dice que la barca empezaba a anegarse, o sea, el agua ya se metía a la barca y esa barca en cualquier momento se iba a hundir. Pero ¿qué cosa lo despertó a Jesús? No lo despertó el viento, lo despertó el llamado ¿de qué? De los discípulos, el llamado desesperado de los discípulos. ¿Y qué significa esto? Aparentemente Jesús puede estar en silencio, como que si no respondiese, pero Él siempre está atento al cuidado y al bienestar de todo creyente. Amén. Amén. Los discípulos estaban muy asustados porque esta tempestad amenazaba con destruir la barca y que ellos mismos, los discípulos, pudiesen morir ahogados. Y parecía que Jesús ni se preocupaba, ni se inmutaba de nada de lo que pasaba allí. Ahora, esto era una tempestad física, pero también hay otro tipo de tempestades que puede afectar a un creyente. Cuando vemos este tipo de tempestades o tormentas, hacemos la idea de lo siguiente, que pueden presentarse tormentas en tu vida, en las cuales tú puedes incluso llegar a momentos de gran ansiedad. Cualquiera que sea la dificultad que nosotros podamos enfrentar, tenemos dos posibilidades. Una, preocuparnos y suponer que a Jesús no le importas y tienes que aguantar nomás solamente con tus fuerzas, o tienes la otra opción de resistir ese miedo, pero ¿qué? Poniendo tu confianza en el Señor. ¿Cuál es la opción que tú escogerías? Entonces, cuando el pánico, la tormenta, esté allí frente a ti y quiere hacer presa de ti para ahogarte, lo que tienes que hacer es confiesa tu necesidad de Cristo, confía en Él y Él cuidará de tu vida. Cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia en ese momento, aquellos discípulos comenzaron a angustiarse. Se habrían sentido como si fueran pequeñas maderitas ahí en medio de la tempestad por lo fuerte que era. Y obvio era el peligro de morir ahogados. Y recuerden, como ya lo comentamos hace un momento, al menos 4 de los discípulos eran pescadores experimentados, que conocían muy bien desde su juventud el mar de Galilea y las tormentas que se presentaban en esta masa de mar. Y esto nos enseña otras cosas. Como les mencioné, el Señor puso a prueba la fe de estas personas en el ámbito de su vida cotidiana. Entonces, las tribulaciones en el caso de los creyentes, las tribulaciones y las pruebas en nuestra vida también van a presentarse muchas veces en lo que nosotros dominamos. ¿Pero por qué? Porque a través de estas pruebas, en ocasiones, Cristo va a querer demostrarnos nuestra inutilidad e incapacidad aún en aquello que nosotros pensamos que dominamos bien. ¿Y esto para qué? Para que a través de esas situaciones Cristo pueda quitar de nuestros corazones todo tipo de orgullo. Por eso es que en ocasiones Cristo va a permitir que te pasen pruebas en lo que tú más dominas, ya sea en tu carrera, oficio u otra situación. Y esto también va a servir, aparte de quitar el orgullo de tu corazón, para llevarte más cerca a su presencia. Amén. Por otro lado, mientras estos discípulos luchaban contra esa dificultad, me imagino que estarían tratando de mover los remos, bajar la vela, no sé qué estarían haciendo ahí los discípulos en medio de la tormenta. El Señor estaba descansando, ¿no es cierto? ¿Y qué habrían pensado los discípulos cuando Jesús estaba durmiendo en vez de ayudarlos a manejar el timón o la vela del barco? Habrían pensado seguramente en ese pensamiento humano, habrían dicho que Jesús sería un irresponsable, no nos considera. ¿Cómo va a estar durmiendo mientras que estamos a punto de morir, ¿no es cierto? Y incluso cuando lo despiertan,
Lo primero que le dicen no le dijo, ayúdame, sino le dice, ¿qué te parece que si nos morimos, no es cierto? Nos estamos muriendo, tú nada, prácticamente le estaban diciendo los discípulos a Jesús. Es como si ellos hubieran dicho, ¿cómo puedes estar durmiendo tan tranquilo en medio de la tempestad si nosotros estamos por morir ahogados? Despiértate, ayúdanos, así todavía reclamándole habrán estado los discípulos a Jesús, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros también atravesamos situaciones difíciles y tenemos la impresión de que a Dios no le interesamos en nuestras dificultades o que Dios no contesta nuestras oraciones? ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Te estás portando así igual que un discípulo sin fe. Lo mismo que ha pasado en esa barca también pasa con nosotros. Es un error pensar así, porque nosotros tenemos que aprender a depender y confiar en Jesús en medio de las tormentas, y Él va a actuar a su tiempo. Amén. La tercera forma en la cual Dios actúa en nuestras vidas es a través de su paz. Y esto lo vemos, hermanos, en el versículo de Marcos 4:39. Lo revisamos. El versículo nos dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Vean aquí que Jesús calmó la tempestad. Y esto nos ayuda también a nosotros a superar los temores que vienen en medio de la tormenta, en medio de dificultades o adversidades que se nos van a presentar en nuestra vida. Mientras todos esos discípulos estaban asustados, Jesús despertó y Él tenía una completa paz, estaba tranquilito Jesús. Y con una sola frase de la boca de Jesús sucedieron dos milagros. El viento se detuvo inmediato y las olas que se movían tanto que sacudían la embarcación también calmaron en solo un instante. ¿Por qué? Porque Jesús tiene absoluta autoridad sobre toda la creación. Esa paz que Cristo puede darnos en nuestra vida vendrían a ser como los remos que nosotros tendríamos en una barca y que permiten dirigir bien tu embarcación, para que dirijas bien tu vida. Y que a través de esos remos, en la paz de Jesús, tú puedas llegar al otro lado de la orilla en medio de esa tormenta. Estas escrituras nos muestran que la tranquilidad que nos puede dar Jesús en medio de una tormenta es un contraste. ¿En qué? En esa imagen que presentó la desesperación de los discípulos. Esto demuestra que nosotros podemos tener seguridad en Cristo, por lo cual ni un fuerte sonido de un viento, ni una enorme ola, ni un rayo, ni nada que se pueda presentar como una tormenta en tu vida va a poder ahogarte. Tú puedes confiar tranquilamente en el Señor. Esto entonces nos deja ver claramente cómo debemos actuar cuando estamos sumergidos en medio de una tormenta o una tempestad en nuestra vida, aunque sea de una gran magnitud, ya que nuestra confianza puesta en Jesús nos va a permitir estar tranquilos, confiados, consolados en la presencia del Señor, y también nos va a enseñar a no perder el control en las situaciones, problemas o momentos difíciles que se nos puedan presentar. Y noten, Cristo calmó la tempestad. Esto también nos enseña que Cristo tiene la misericordia para nosotros y Él entiende también nuestra debilidad y no nos juzga. Miren que si bien es cierto que en un momento Cristo le dijo a los discípulos ¿por qué tuvieron poca fe? Pero ¿qué hizo Cristo primero? ¿Primero les llamó la atención o primero les ayudó?
Primero calmó la tormenta y después en el siguiente versículo vamos a ver que después le llamó la atención. Primero les ayudó, ¿no es cierto? Él, primero, Cristo, primero muestra su misericordia con el creyente para ayudarle o para fortalecerle en medio de la dificultad. Amén. Y 4, hay un propósito también en estas pruebas de la vida. Y esto lo encontramos, hermanos, en Marcos 4, 40, 41. El versículo nos dice, y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bien, acá está lo que les comentaba. Primero los ayudó y después le dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no tuviste fe? ¿No es cierto? ¿Por qué no tuviste fe? A veces también en un problema de tu vida vas a encontrar la solución, pero después va a venir ahí a través del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó contigo? ¿Por qué no confiaste en Cristo en medio de esa prueba? ¿Qué te sucedió, hermano? Que tú tienes 20 años de creyente, estudias la Biblia todos los días. ¿Y qué fue? ¿Qué te pasó? Entonces, el propósito de Cristo muchas veces es que a través de estas pruebas entendamos de que Él está también como agarrando el timón de esa barca para poder dirigirla. Esto le va a dar una dirección a esa embarcación. Y eso es lo que muchas veces las pruebas nos ayudan a conocer perfectamente la voluntad de Dios y cuál es el camino por el cual nosotros tenemos que seguir. Ahora, los discípulos tuvieron también mucho miedo. Los discípulos, al ver ese milagro de Jesús, se asombraron. De repente, hasta cierto punto, los discípulos habían considerado a Cristo como un gran maestro y habían visto algunos milagros de sanidad también del Señor Jesús. Otros de los discípulos de repente lo habrían considerado al Señor Jesús como un gran profeta. Pero ese milagro que había hecho Jesús, de poder calmar una tempestad o de calmar el mar y el viento, no encajaba en ninguna de esas categorías, ni de maestro ni de profeta. No encajaba eso. Ya que esto demostraba que la naturaleza, es decir, toda la creación, estaba bajo la autoridad de Cristo. ¿Y cuál es el único ser que podría tener bajo a su autoridad a la naturaleza? Solamente Dios. Esto también demuestra pues la naturaleza divina de Cristo. Si Cristo, como dicen otras sectas, no hubiese sido Dios, hay algunas sectas que no consideran que Cristo es Dios. Si Cristo no es Dios, no tendría potestad sobre la naturaleza. No podría decirle al viento o al mar, cálmate. Solamente es un atributo de Dios el poder controlar a la naturaleza. Y aquí Cristo demostró eso. Era más que un maestro, más que un profeta, era Dios mismo, Dios el Hijo. Y si Cristo es Dios y Él pudo ayudar a los discípulos en medio de la tormenta, siendo Dios, ¿no podrá ayudarte a ti en esa dificultad que tienes? Sí lo puede hacer. Vemos entonces que a través de esas dudas que tenían los discípulos, en el fondo los discípulos habían subestimado a Cristo. No comprendían todo su poder. Incluso cuando Cristo demostró ese poder allí en medio de esta dificultad, aún ni así podían comprender completamente toda la autoridad que tenía Jesús. Ahora, y ellos porque recién estaban conociendo a Jesús, el Evangelio en toda su, o la Biblia en toda su extensión aún no había sido escrita, recién empezaría a escribirse de repente el Evangelio de Mateo, que fue directamente, o de Juan de repente, que sí eran testigos oculares de las cosas que Cristo realizó, porque ni Marcos ni Lucas, que también son evangelistas,
fueron testigos presenciales, sino escucharon por fuente indirecta lo que Jesús hizo. Pero noten que los mismos discípulos no tuvieron al alcance todo un material bíblico como nosotros sí lo tenemos. Jesús ha estado presente, digamos así, en la época de la iglesia durante más de 20 siglos. Nosotros tenemos toda la Biblia completa. No nos hemos quedado solamente en el conocimiento de los evangelios, que los discípulos apenas conocerían algunas cosas de esas palabras. Ahora, si nosotros tenemos ya el conocimiento o el acceso a toda la Biblia completa, con todas las promesas, etcétera, etcétera, tendríamos razón, o mejor dicho, tendríamos mayor razón para tener más confianza en Cristo que los mismos discípulos, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, para nosotros no hay excusa. Para los discípulos todavía lo podríamos pasar, porque los discípulos recién estaban conociendo las obras de Jesús, ¿no es cierto? Nosotros sí conocemos completamente la vida de Jesús y todos los escritos que vinieron después de su ascensión. Entonces, para nosotros sí no hay excusa de perder la confianza en el Señor. Ahora, Jesús, al ver el miedo, ese terror de los discípulos, se levantó y con toda autoridad reprendió al viento y al mar y los amonestó. Pero después, ¿qué cosa hizo? Le llamó también la atención a sus discípulos y le dijo: ¿por qué están llenos de temor? ¿Por qué te has asustado? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué te llenas de ansiedad? ¿Acaso no tienes fe? Te está diciendo el Señor Jesús cuando tú estás dudando de su poder. Y hay que tener cuidado en esto. Ansiedad, depresión, preocupación, temor, como le quieres llamar, es el enemigo número 1 de la fe. Si tienes miedo, te estás lleno de ansiedad, significa que no estás teniendo fe. ¿Y qué sucede más con este temor o ansiedad? Que frena tu capacidad para tomar decisiones. Y también podemos perder muchas bendiciones por culpa de tu preocupación, de tu temor o de tu ansiedad, porque manifiesta falta de fe. Dios no te ha dado a ti un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De amor, valentía, poder y de dominio propio. Amén. Y el temor va a traer también cosas, eventualmente castigo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se va a alejar de aquellas personas que no confían en Él. Por temor o por ansiedad nosotros podemos ver las circunstancias presentes como tan grandes y nos olvidamos de las promesas de Dios. Por eso es que nosotros no podemos perder la confianza en el Señor, no podemos perder la fe en Él. Y eso fue lo que precisamente le pasó a los discípulos. Nosotros no podemos seguir ese ejemplo. Ahora, ¿qué cosa puede estar pasando por nuestra mente que nos ocasiona cierto tipo de temor, ansiedad, preocupación? Algunos de repente tienen miedo a la soledad. Miedo a que nadie se fije en ti, miedo de que nunca me voy a casar, etc. O miedo a que te digan que no, otros tienen miedo a perder el trabajo, a que se lo jalen en alguna materia, algún curso en el colegio, en la universidad. Otros tienen miedo al fracaso, miedo de repente a problemas económicos. Diferentes tipos de preocupaciones pueden afectarnos a nosotros. Pero en algunas ocasiones nosotros como creyentes estamos dudando del poder de Dios y eso no debe de pasar. Dudamos de que Dios tiene la capacidad para calmar nuestra tormenta. Aún habiendo nosotros conocido todas estas promesas que están en la Biblia, conocemos esta historia de la tormenta seguramente algunos desde la escuela dominical, ¿sí? Los que tienen más años en Cristo la conocen, no es una historia nueva, o la has visto de repente también en alguna película acerca de Jesús.
la has visto, la conoce la historia. Entonces, si nosotros conocemos esa historia, conocemos la promesa y conocemos el poder de Dios, ¿por qué seguimos con miedo en medio de un problema o una dificultad? Y cuando atravesemos una nueva tormenta, porque no vamos a atravesar una sola tormenta, atravesarás 2, 3, 20, no sé, en toda tu vida. Otra vez, incluso sabiendo que en muchas ocasiones Cristo te ha ayudado en una tormenta del pasado, igual cuando se presenta una tormenta en el presente, también caemos en lo mismo. Y eso no puede ser. Fácilmente en ocasiones nos olvidamos que en las tormentas pasadas ya fuimos rescatados. Y si en el pasado fuiste rescatados, en el presente y en el futuro también van a hacerlo. Entonces, no dudemos. No le reclamemos a Dios diciéndole que tú no me ayudas, porque Él está presente. Ahí es donde vamos a poner a prueba nuestra fe. Y ese conocimiento teórico que tienes acerca de la Biblia o de Dios, tienes que ponerlo en práctica en ese momento. Todos nosotros vamos a atravesar por situaciones difíciles. Y no debemos tener la duda de que Cristo va a estar con nosotros. Que Él también va a contestar nuestras oraciones en su momento y a través de la forma que Él decida. No podemos pensar que Cristo está ahí durmiendo y que no nos escucha. Él está pendiente. Aunque parezca que no actúa, Él está pendiente. Y el Señor va a esperar de repente muchas situaciones para poder manifestarse realmente en nuestra vida. Recuerden lo que el Señor había dicho a sus discípulos antes de salir con la barca. Le dijo, pasemos al otro lado, ¿no es cierto? Esto debió ser una garantía para ellos. Pero el problema fue que los discípulos no se concentraron en la promesa del Señor, sino que se enfocaron en sus emociones, en sus sentimientos, en lugar de poner en práctica lo que el Señor les decía. Suena a veces muy fácil decirlo, ¿no es cierto? Y ustedes me dirán, pero pastor, tú lo dices facilito, pero a ver, ponlo en práctica, a ver cómo sales. Tú mismo seguro, a ver cómo sales de una dificultad, van a decir. Pero es aquí donde nosotros vamos a poner en práctica nuestra fe. Que las tormentas vamos a poder superarlas confiando en el Señor. Esto es lo que nosotros debemos de creer, hermanos. Jesús sabe que nosotros estamos pasando por una tormenta. Sabe que nosotros estamos rogando por una mejora para nosotros, una mejora para nuestra familia, que de repente estamos atravesando por un momento de dificultad en nuestra salud, nosotros o alguien muy cercano a nosotros. Pero recuerda, Jesús está contigo. Él está allí escuchándote. En ese lugar donde tú te encuentres en medio de la dificultad, Él está allí. Y tienes que confiar en Él. Y estar seguro que tarde o temprano vas a pasar al otro lado de la orilla, superando esa tormenta, porque Cristo está contigo. Amén. 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 Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por esta promesa que tú tienes aquí en la palabra, en la cual tú afirmas que estarás con nosotros en medio de la tormenta. Ya sea un problema económico, de salud, de trabajo, familiar, etc. Tú estás ahí al lado, alentándonos, socorriéndonos, fortaleciéndonos o consolándonos en medio de esa prueba. Señor Jesús, ayúdanos a nosotros a poder tener más confianza en ti, a depender de ti, también a aceptar todo lo que nos pasa de acuerdo a tu potestad, a tus decisiones. Y Señor, danos un mayor espíritu, un espíritu valiente que nos ayude a enfrentar esas situaciones. Padre Celestial, aún así en este mundo que está caído y estamos experimentando diferentes tipos
dificultades por la naturaleza misma de este mundo, tú provees de lo que necesitamos o aliéntanos, Señor, para salir adelante. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, bendice a nuestros hermanos en la fe y a aquellas personas que nos escuchan en medio de esa dificultad. Dale la tranquilidad que necesitan y también la dirección para sus vidas. Gracias te damos, Señor, y te damos honra y gloria en el nombre de Cristo. Amén. Amén.